Cuando pensamos en el valor absoluto, muchas veces lo asociamos simplemente a con sacar el signo negativo. Pero detrás de esa idea hay algo más profundo en realidad. El valor absoluto nos habla de distancias, de magnitudes que siempre son positivas sin importar hacia qué dirección se tomen en la recta numérica. En este video vamos a entender qué es realmente el valor absoluto, cómo se define de manera formal, cuáles son sus propiedades principales y cómo podemos interpretarlo gráficamente. Además, vamos a aprender a resolver desigualdades simples con valor absoluto, entendiendo cómo se traducen a intervalos sobre la recta numérica y qué significa cada uno de esos casos. Así que si alguna vez te confundiste con esos módulos o no sabías bien por qué aparecen, quédate porque después de este video vas a poder verlos como algo mucho más intuitivo. Pero bueno, para empezar a hablar del valor absoluto, lo primero que tenemos que hacer es dar una definición formal de lo que es. Y decimos que se llama valor absoluto de x, el cual se escribe entre barras laterales al siguiente número. Y tenemos que el valor absoluto de x nos va a dar dos posibles resultados. El primero, x, si es que ese x del cual estamos tomando valor absoluto es mayor o igual a 0. O por el contrario, menos x, si es que ese x del cual estamos tomando valor absoluto es menor a 0. Siguiendo, podemos decir que el valor absoluto es el valor natural que resulta al suprimir su signo. Por ejemplo, tenemos que el valor absoluto de 5 es igual a 5 y el valor absoluto de menos 5 es igual a 5 porque se suprimió su signo negativo. ¿Se entiende? A continuación, lo que vamos a ver son las propiedades del valor absoluto, siendo la primera, el valor absoluto de un número a es 0 si y solo si el valor que se encuentra en el módulo es 0. O visto más gráficamente, es lo siguiente. El valor a encerrado entre las barras laterales, es decir, tomando su valor absoluto, solo puede ser 0 si es que ese a que está dentro del valor absoluto es 0. Siguiendo con la segunda propiedad, tenemos que el valor absoluto de un número a es siempre un número mayor o igual a 0, que lo vemos de la siguiente forma. El módulo, o valor absoluto de a, es siempre mayor o igual a 0. Dicho de otra forma, el valor absoluto nunca es negativo, siempre es positivo. Siguiendo con la tercera propiedad, tenemos que los números opuestos tienen igual valor absoluto. Y para ello tomamos un ejemplo anterior, que si recuerdan es el valor absoluto de 5 y menos 5, los cuales, por la aplicación del valor absoluto, tenemos que el módulo de menos 5 es 5 y el módulo de 5 es 5. Es decir, números opuestos tienen igual valor absoluto. Ahora bien, continuando con la cuarta propiedad, tenemos que el valor absoluto de la diferencia entre A y B es el mismo que la diferencia entre B y A. O visto de otra forma, tenemos que el valor absoluto de A menos B es igual que restarle a B el valor de A. Ahora bien, para ver un poquito más con números reales, si se quiere, este ejemplo, vamos a asignarle a la variable A el valor de 3 y a la variable B el valor de 2. Lo que aplicándolo en el ejemplo que teníamos de A y B nos queda lo siguiente. Tenemos valor absoluto de 3 menos 2 y decimos que esto es igual al valor absoluto de 2 menos 3. Haciendo las cuentas nos queda que en la parte izquierda o el primer término nos quedó como valor absoluto de 1 y en el segundo como valor absoluto de menos 1, que como vimos en la tercera propiedad, números opuestos tienen igual valor absoluto, con lo que resulta que termina siendo 1 y se cumple, si se quiere, la igualdad que nosotros planteamos en un principio. Ahora bien, la quinta propiedad nos dice que el valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos, o visto de otra forma, tenemos que el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y para explicarlo un poco mejor, vamos a asignarle valores a las variables. Decimos que A es igual a 3 y B es igual a 2, con lo que nos queda que el valor absoluto de 3 por 2 es igual al valor absoluto de 3 por el valor absoluto de 2. Siguiendo con las cuentas, tenemos que el valor absoluto de 6 es igual
a 3 por 2, que son los números que quedaron tras aplicarle el valor absoluto, quedándonos finalmente que el valor absoluto de 6 es igual a 6, que como sabemos y como vimos en ejemplos anteriores, es cierto, y se cumple de esta manera la propiedad número 5. Siguiendo con la propiedad número 6, tenemos que el valor absoluto de la división es igual a la división de los valores absolutos, siempre y cuando, eso sí, el denominador sea distinto de 0. O visto de otra forma, tenemos que a dividido b, o más bien, el valor absoluto de a dividido b es igual al valor absoluto de a dividido el valor absoluto de b, siempre que b, el número que está en el denominador, y es decir, el que está dividiendo a, sea distinto de 0. ¿Esto debido a qué? Debido a que la división por 0 no es posible. Ahora bien, para explicar mejor la propiedad, vamos a asignarle valores a las variables. A la variable a le asignamos el valor de 4 y a la variable b le asignamos el valor de 2, con lo que nos queda lo siguiente. Tenemos que el valor absoluto de 4 dividido 2 es igual al valor absoluto de 4 dividido el valor absoluto de 2. Siguiendo con las operaciones, nos queda que 4 dividido 2 en el primer término nos queda como el valor absoluto de 2. Y en la parte derecha, tras aplicar el valor absoluto a esos dos números, es decir, 4 y 2, nos queda la cuenta de 4 dividido 2. A lo que, concluyendo, nos termina quedando como valor absoluto de 2 igual a 2, que como sabemos es cierto y por tanto se cumple la igualdad planteada en un principio. Siguiendo con la propiedad número 7, tenemos la desigualdad triangular, que nos dice que la suma de un valor absoluto es menor o igual a la suma de los valores absolutos. O visto de otra forma, tenemos que el valor absoluto de a más b es menor o igual al valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Y para explicar de mejor manera esta propiedad, vamos a asignarle valores a las variables. A la variable a le asignamos el valor de 3 y a la variable b le asignamos el valor de menos 2, con lo que nos termina quedando que el valor absoluto de 3 más menos 2, recordemos que a b le asignamos menos 2, es menor o igual al valor absoluto de 3 más el valor absoluto de menos 2. Siguiendo con las cuentas y las operaciones, nos queda que en la parte izquierda teníamos un 3 más menos 2, que termina quedando como 3 menos 2, a lo que 3 menos 2 nos terminó quedando 1, es decir, valor absoluto de 1. En la parte derecha nos termina quedando que tras la aplicación de los valores absolutos a esos dos números, 3 y menos 2, nos quedó la cuenta de 3 más 2, y que en conclusión tenemos que 1 es menor o igual a 5, lo que verifica la propiedad número 7. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo de cómo se puede interpretar y resolver las desigualdades que probablemente te vayan a aparecer en ejercicios acerca del valor absoluto. Y para ello decimos que la manera en que podemos ver al valor absoluto en una recta numérica es como la distancia al origen del valor que estemos tomando el valor absoluto. Por ejemplo, si tenemos que el valor absoluto de x es igual a 3, esto nos va a lanzar dos posibles resultados, o bien que x sea igual a 3 o bien que x sea igual a menos 3. Porque si planteamos acá la recta numérica cuyo origen es el 0, tenemos dos posibles valores, los que planteamos anteriormente, 3 y menos 3. ¿Pero por qué? Y bueno, porque si recordamos el tip que tenemos más arriba, la manera de ver al valor absoluto de una recta numérica es como la distancia al origen del valor que estemos tomando, el valor absoluto. Y si el valor absoluto de x es igual a 3, quiere decir que la distancia de ese x al origen, es decir al 0, es de 3 posiciones. Y los únicos números que tienen una distancia al origen de 3 es justamente 3 y menos 3. Si nos fijamos ahí, tenemos que la distancia del 0 hasta llegar al 3 es de 3 posiciones, 1, 2 y 3. Y lo mismo para el menos 3, 1, 2 y 3. Recordemos que por más que estén los negativos, el menos 3
Acá estamos hablando de distancias y la distancia nunca puede tomarse de forma negativa, siempre es positiva. Por lo que, por esta razón, cuando trabajamos con el valor absoluto de una incógnita como x, debemos considerar dos posibles valores, uno positivo y otro negativo. Esto se debe a que dentro del valor absoluto puede haber un número de cualquiera de los dos signos, aunque no lo veamos directamente, ya que el valor absoluto solo nos muestra la distancia al origen, sin indicar su dirección. ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a ir con otro ejemplo. Y esta vez tenemos que el valor absoluto de x es menor o igual a 3. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor o el número x es tal que su distancia al origen sea menor o igual a 3. O visto de otra manera, tenemos que x está entre los valores de 3 y menos 3, siendo siempre mayor o igual a menos 3 y siempre menor o igual a 3. Pero veámoslo mejor en la recta numérica. Planteamos lo mismo que de antes. Tenemos que menos 3 y 3 son nuestros límites. Pero ahora bien, tenemos que marcar justamente qué tipo de límites son ese 3 y menos 3. Y para ello tenemos esta primera posibilidad, que es marcar una recta de los posibles valores que puede tomar x. Y si se fijan, en cada extremo de la recta tenemos un círculo, pero relleno. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros vemos una línea que abarca el intervalo que x puede tomar y cuyos extremos están pintados, si se quiere, y no son huecos, esto quiere decir que los valores que x puede tomar incluye a esos dos extremos, en este caso, como habíamos dicho, menos 3 y 3. O visto de otra forma, esto se puede denominar como un intervalo cerrado, cuya notación es la que tenemos a la derecha. Siempre que hablemos de un intervalo cerrado, es decir, que se incluya el extremo, tenemos que encasillarlo o encerrarlo bajo corchetes. ¿Se entiende? Y esto quiere decir que puede incluir o que x puede tomar los valores de sus extremos. Pero bueno, pasemos al siguiente ejemplo, que en este caso es el valor absoluto de x menos 2 menor a 3. Para lo que tenemos que decir que en este caso los valores posibles de x los vamos a encontrar desarrollando y resolviendo el valor absoluto. Para lo que tenemos que decir que, como en el caso anterior, x menos 2 está entre dos extremos o límites. En este caso 3 y menos 3, un caso parecido al anterior. Pero bien, ahora para nosotros resolver y saber cuál en verdad son esos extremos que puede tomar x para que esa desigualdad sea verdadera, tenemos que aislar a ese x del menos 2 que lo acompaña. Para lo cual lo que tenemos que hacer es eliminar ese menos 2 a través de una suma de 2, pero no solamente en el medio, es decir, no solamente en la parte donde está el x, sino en ambos extremos. Pues recordemos que para mantener la desigualdad tal y como se nos fue planteada en un principio, tenemos que aplicar la misma operación a todos los términos que en este caso están, tanto a la derecha como a la izquierda, quedándonos en la izquierda menos 3 más 2, en el medio x menos 2 más 2 y en la derecha 3 más 2, a lo que nos termina quedando que en la parte izquierda el límite es menos 1, en el centro queda el x y en la derecha el número 5. O visto en la recta numérica tenemos el origen, los dos límites y esta vez la misma línea, pero fíjense una cosa, recuerdan que en el caso anterior esos dos límites estaban pintados, si se quiere, eran un círculo con relleno. En este caso no. ¿Y por qué se da? Y porque si se fijan, dice que el valor absoluto de x menos 2 es menor a 3, no es menor o igual a 3. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, lo que quiere decir es que x no puede tomar el valor de los dos límites que tiene, en este caso menos 1 y 5. Y por ese caso es que el redondel o el círculo que está en sus extremos no está pintado, no está relleno. Eso es lo que nos permite a nosotros identificar si es que el x
puede tomar algún valor de los dos extremos que tenga. O dicho de otra forma, este es un intervalo abierto, cuya notación es la que tenemos a la derecha, que dice entre paréntesis, no más entre corchetes como era en el caso del intervalo cerrado. Tenemos que el intervalo de valores que puede tomar x es desde el -1 hasta el 5. Y recordemos, no puede tomar en ningún caso el -1 o 5 como valores posibles. Ahora bien, no vamos a ir con otra desigualdad, pero sí con otro intervalo que todavía no vimos, que es el intervalo semiabierto, que como vemos en la notación, incluye un corchete a la izquierda y un paréntesis a la derecha. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, primero que nada, los intervalos que están hechos de esta forma, lo que quieren explicar es que incluyen a un extremo, pero no al otro. Y su denominación o nombre es de intervalos semiabiertos. En este caso, si nos fijamos en la recta numérica, tenemos que en la parte o el extremo de -2, según la notación y según el redondel relleno que tenemos en la línea que marca los posibles valores, vemos que es cerrado y por tanto se puede llegar a tomar ese valor. Mientras que por la otra parte del 4, es decir, el otro extremo, es un extremo abierto, es decir, que no se puede llegar a tomar ese valor. Y a esto es lo que se denomina un intervalo semiabierto. Y bien, concluyendo con lo que acabamos de ver, vamos a dar un resumen final de lo visto. A lo que tenemos que el valor absoluto representa la distancia de un número al origen en la recta numérica, sin importar el signo. Esto nos permite interpretar y resolver desigualdades como expresiones de distancia o rango de valores. Lo siguiente es que cuando resolvemos una desigualdad con valor absoluto, los resultados pueden expresarse mediante intervalos que muestran todos los posibles valores de la variable. A continuación, los tipos de intervalos que pueden aparecer son estos: abiertos, es decir, no incluyen los extremos; cerrados, es decir, que incluyen ambos extremos; semiabiertos, es decir, que incluyen solo uno de los extremos. Ahora bien, este es uno que no vimos, pero también se puede dar, y es con infinitos. Y en este caso podemos decir que se incluye o no un extremo, es decir, puede ser que el intervalo incluya uno de los dos extremos, pero en el otro caso, en el otro extremo, el intervalo va a estar compuesto por o bien los infinitos positivos o bien los infinitos negativos. Ahora bien, en conclusión, el valor absoluto nos ayuda a visualizar desigualdades como distancias, y los intervalos nos permiten expresar esos resultados en la recta numérica, de forma clara y precisa. Y bien, esto es todo lo que tenía para decir del valor absoluto. Desde ya espero que te haya servido este video, y si fue así, te agradecería un me gusta, o comentario, o suscripción al canal. Como dije, esto es todo por hoy, y espero verlos en un próximo video.